Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos aquí al Teatro Estefanía Chávez Barragán. A esta nueva plenaria. No, a ver si puede prender un poco la luz, así como estaba antes, por lo menos que veamos un poco así. Gracias. Hace mes y medio tuvimos plenaria de alumnos, hacemos una matutina y una vespertina. De los que están aquí, ¿quiénes estuvieron en aquella plenaria? ¿Pueden levantar la mano? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, bueno, pues a los demás y a las demás, gracias por venir hoy. Estamos en pleno proceso de modificación de nuestros 4 planes de estudio, de nuestras licenciaturas. ¿Quiénes son de la licenciatura de urbanismo que estén ahorita aquí? Que tú estuviste, ¿verdad?, en la plenaria pasada. Uno nada más. ¿Quiénes son de arquitectura de paisaje? Ninguno. Diseño industrial. 1, 2, 3. De arquitectura, los demás. Bueno, y de arquitectura, bueno, no vamos a irnos por talleres. Gracias por estar aquí. Nos parece muy importante y un poco triste que haya tan poca asistencia, puesto que la idea es precisamente escucharlas y escucharlos a ustedes, a las y los alumnos de la facultad. Entonces sí, pues nos decepciona un poco que no haya más. De hecho, había más participación en las 2 plenarias anteriores. Bueno, nos parece que es un ejercicio fundamental y un ejercicio de compromiso con la facultad participar en estos procesos ya no es revisión, la revisión ya la hicimos el diagnóstico de los 4 planes de estudios, ya están las publicaciones, unos libros de 200 y pico páginas cada uno sobre el diagnóstico que hicimos, y ahora estamos en este proceso que es quizá lo más importante, que es la modificación de los planes de estudio, y por eso nos parece tan importante su participación. Tenemos la plenaria esta matutina y a las 5 la vespertina. Si pueden animar a sus compañeras y compañeros de que asistan en la tarde para que de verdad tengamos una retroalimentación, pues nos interesa mucho. Le voy a dar el micrófono a la maestra Natalia Garibay, que es nuestra coordinadora de apoyo pedagógico, y ella va a conducir esta plenaria. Están por ahora aquí Emilio Canec Fernández, que es el coordinador del CALA, del Colegio Académico de la Licenciatura en Arquitectura, muchos de ustedes lo conocen. Está Betty Cortés, que es la secretaria técnica de la Licenciatura en Arquitectura de Paisaje, y está Paolo Arámbula, que es nuevo miembro de la coordinación de CIVI, de diseño industrial. Gracias, insisto, por estar aquí, y esperamos su participación activa, que es lo que más nos interesa. Bueno, pues nuevamente bienvenidas, bienvenidos. El objetivo del día de hoy es que podamos proponer. La plenaria anterior era para compartirles cuál iba a ser la estrategia para la modificación, un poco compartir los resultados principales que surgieron en cada una de las licenciaturas a partir de la evaluación de los planes de estudio. Hemos tenido con algunos de ustedes ya algunas reuniones. Levanten la mano quién ha participado ya en estos grupos que convocamos a partir del formulario que contestaron las señoritas. Bueno, uno. Tenemos que aumentar la participación, tenemos que aumentar el número de espacios que tenemos para dialogar, para debatir, para proponer, porque
finalmente la visión de la facultad debe ser algo integral entre profesorado, alumnado, y hay cosas que ustedes notan desde las prácticas cotidianas de docencia, de enseñanza, aprendizaje, hasta lo que pasa en las instalaciones, en la infraestructura, que forma también parte de un plan de estudios, no solo son los contenidos o los temas, es todo lo que rodea a la facultad, y nos estamos esmerando en trabajar día a día pues, para poder construir algo que sea significativo para todas y todos ustedes. Entonces, gracias por estar aquí, vengan a estos espacios, iremos convocando cada vez más, esperamos que se abran y hasta que logramos llenar este teatro muchas veces en un día, ¿no? Y es cada vez más cotidiano el diálogo, ¿no? Y el intercambio de ideas. Entonces, bueno, les voy a pedir por favor a las coordinaciones, representantes, al coordinador de la licenciatura de arquitectura, que por favor pues vengan para acá. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un encuadre de sesión que tiene que ver con la forma en la que vamos a participar. Vamos, como ya mencionamos, a hacer propuestas, no solamente ya son las críticas, que para quienes ya leyeron las evaluaciones de los planes, ahí está todo lo que dijo el alumnado también. Entonces, para poder enfocarnos hoy en qué ideas tenemos para mejorar estos aspectos, pues respeto, ¿no? De entrada, respeto, escucha activa, escucharnos entre todas y todos, y flexibilidad. Tenemos que ser más flexibles, no solamente como alumnado, profesorado, como facultad, sino como sociedad, ¿no? Como personas, en decir, bueno, no pensamos igual, la diversidad nos enriquece, nos hace crecer, y eso implica escucharnos activamente en distintos puntos de vista. Entonces, hagamos ese ejercicio también el día de hoy, y la idea es que sean 2 minutos por participación para poder pues, dar cabida a que tengamos muchas participaciones. Entonces, pues vamos a empezar. Las preguntas que socializamos a través de las redes sociales, de las coordinaciones de la licenciatura, tienen que ver con esto. Uno es, ¿qué cambiarían de los planes de estudio? De todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿qué fortalezas se encuentran también en los programas? Es decir, ¿qué ha sido significativo en su aprendizaje y en su transitar por esta facultad y en cada una de las licenciaturas, para que también sepamos que sí funciona, no solamente es ver que no y que hay que cambiar, sino aquellas cosas que sabemos que son efectivas, ¿no? y que no es necesario modificar. Y también hay una cuestión importante acá que tiene que ver con un sentido comunitario, con un sentido convivencial, relacional, que es cómo nos integramos como facultad. Probablemente haya una intención de parte de las licenciaturas, de la dirección, de las secretarías, como de poder integrarnos entre alumnado y profesorado de las distintas licenciaturas, pero en lo cotidiano, ¿cómo hacemos? Porque sí sería importante pensarnos como una sola facultad y como una comunidad de aprendizaje diversa, que también comparte no solamente el espacio que habitamos, sino también cómo nos vamos desarrollando integralmente. Entonces, ideas también para eso son bienvenidas. Bueno. Buenos días a todas y todos. Pues les agradecemos el hecho de que puedan estar aquí. Yo creo que es un momento importante, sobre todo porque siempre esperamos que a veces los canales de comunicación se puedan dar a través de, en el caso de arquitectura, a través de los comités auxiliares académicos, de las consejeras y los consejeros técnicos, de las coordinaciones de taller, pero pues sí, nunca está de más el poder platicarlo directamente, como para saber qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué piensan que se puede modificar. Normalmente un plan de estudios pues sí llega a revolucionar la manera incluso en cómo se está pensando una disciplina. En este caso, como ustedes saben, las 4 carreras, diseño industrial, urbanismo, arquitectura de paisaje y arquitectura, están entrando a este proceso de modificación. Y han salido cosas interesantes. De hecho, en las pláticas que hemos tenido, incluso las que no se han dedicado a eso, de repente aparece
la necesidad de reflexionar sobre nuestros planes de estudio y sobre todo cosas que vivimos en lo cotidiano y que nos dan cuenta también de la manera en cómo estamos pensando las carreras a las que nos vamos a dedicar cuando salgamos de esta facultad, y que de alguna manera se está ya identificando algunas cosas que pueden ser importantes para poder pues cambiar desde ahora y empezar a identificar otra manera de pensarnos. Siempre lo decimos, seguramente si hay por aquí alguien de nuevo ingreso, de primer semestre, y lo dijimos en el arranque de la bienvenida para esta generación, ustedes son una generación muy importante a nivel social, porque son una generación que va a revolucionar probablemente cómo se van a empezar a percibir las carreras en este siglo, y finalmente ustedes, sobre sus hombros recae esa visión, y sabemos que es una responsabilidad muy grande, pero finalmente ustedes tienen la creatividad, la energía como para empezarlo a empujar por ahí. Entonces eso es lo que nos interesa conocer el día de hoy, saber cómo han visto su paso para la carrera y hacia dónde creen que nos podamos mover, ¿no? Entonces, pues adelante, bienvenidos, te voy a dar la palabra a la maestra Betty Cortés. Muy brevemente, buenos días a todos y todas. Yo únicamente les diría que aprovechen este espacio, que participen y que sí se sientan con toda la libertad de expresar todo lo que tienen para decir con respecto al plan de estudios. Creo que es un momento en el que básicamente hay que aprovechar. Igual, muy brevemente, esta oportunidad que si bien está enfocada a la construcción de estos nuevos planes de estudio, también tendría que empezar a permear, ¿no?, en la vida cotidiana desde ahorita, ¿no? Porque el plan de estudios pues, se estará implementando dentro de, ¿no?, un año, si todo funciona, pero las carreras, la facultad la hacemos todas y todos, ¿no? Entonces, estas tres preguntas que se están planteando de inicio son muy importantes, pero son muy importantes que empecemos a vivirlas y a pensarlas, ¿no? Cómo realmente nos integramos con la comunidad, ¿no? Si estamos en diferentes carreras y cómo lo hacemos, y para eso estamos aquí un poco, ¿no?, para escucharnos y para ver hacia dónde nos movemos. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Queremos escucharles. Cuéntenos qué ideas tienen, qué propuestas. Sabemos que sí. Que sí hay, ¿no? Para eso es este espacio. Bueno, hola, buenos días. Bueno, mi comentario sobre la parte de qué cambiaría del plan de estudios. Creo que siempre en el área de proyectos mucho de lo que nos dicen es la justificación, y en la parte de construcción es lo que vamos viendo. Bueno, yo iba en tercer semestre, pero vamos completando esa parte de cómo justificas tu proyecto con base en el reglamento de construcción, etcétera. Pero siento que en el área de geometría, al menos en mi experiencia, ya voy en geometría 3, falta esa parte, como esa base, porque siempre nos ponen a proponer pues, proyectos interesantes y cosas que cambian de solo un cuadrado, pero cuando queremos hacer esa base matemática, no tenemos, porque en las clases de geometría vemos como representación arquitectónica más que aprender cómo usar la geometría, cómo se transforman las figuras para crear una propuesta pues que esté basada en algo matemático para que sí se pueda construir. Entonces, justo que cambiaría del plan de estudios, yo creo que enfocar más la clase de geometría hacia la composición, hacia la base teórica, más lecturas. Siento que siempre nos dejan la bibliografía, pero nos ponen una bibliografía de 25 libros y tú tienes que ir a ver cuál te acomoda más, cuál está en la biblioteca, y pues ver si el profesor justo leyó ese o si no, pues te cambia todo completamente. Entonces enfocar la clase de geometría y matemáticas más a la composición, porque siempre termina basándose en la, ¿cómo se llama?, la representación arquitectónica. Y por ejemplo ahorita nosotros en geometría 3 estamos viendo exactamente lo mismo que en expresión arquitectónica 1, que son perspectivas y sombras, pero estamos haciendo lo mismo desde dos puntos diferentes, porque uno es más artístico y otro más técnico, pero pues al final podríamos aprovechar la clase de geometría más para pues hacer composiciones justificadas en bases teóricas matemáticas, que nada más ver cómo representarlas correctamente.
Muchas gracias. Sí, uno de los temas que justo fue de las 4 licenciaturas, me parece, es la aplicación del conocimiento y la integración de los temas, ¿no? Lo que estamos aprendiendo en una asignatura, cómo se puede aplicar integralmente en las otras. Mencionas, ¿no?, del taller, de proyectos, cómo aplicar ahí esos conocimientos. No sé, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Bueno, no he leído absolutamente todos los planes de todas las materias, pero de algunas sí, ¿no? Y de las que no veo mal la estructuración de dichas materias. Creo que el gran problema, lo que sucede, es que no hay supervisión adecuada de lo que están haciendo los profesores en los salones de clases. O sea, porque justo acabo de revisar rapidísimo la materia de Geometría 3 y sí vienen algunas cosas fundamentales de la geometría, pero los profesores hacen lo que quieren. Un poco, no todos, obviamente, ¿no? Hay profesores muy buenos, profesores y profesores, ¿no? Pero en general es esa falta de supervisión y además el otro problema es que si el alumno se queja o el grupo de alumnos, realmente no hay una atención, que se dé un seguimiento a dicho profesor, ¿no? O sea, bueno, muy desde mi situación, yo tuve un problema, bueno, mi grupo tuvo un problema cuando yo me encontraba en primer año y la verdad es que no hemos visto, yo voy en 5º semestre y no vemos que se solucionó absolutamente nada con esa profesora. Entonces no existe un seguimiento como tal de ninguna de las problemáticas que incluso los alumnos plantean durante su estancia aquí. Entonces, y repito, no hay tampoco una revisión de qué es lo que está haciendo cada profesor en el salón de clases. Creo que exigir un programa de clase debería ser obligatorio. No sé si realmente existe la obligación de los profesores de entregar un programa, y si existe tal obligación, no todos lo están haciendo. Porque justamente en el momento en el que entregan el programa de estudios de su propia materia, y no la que viene en el plan de estudios, sino su propio programa, pues se están comprometiendo y nosotros podemos fundamentar nuestras críticas hacia la materia. Pero si no existe tal cosa, si no existe los criterios de evaluación, no podemos exigir absolutamente nada, ¿no? Pero justamente no sé si es obligatorio que lo entreguen o no, y me parece que eso sí debería ser obligatorio. Eso sí es responsabilidad de docente, ¿no? Entonces yo realmente el plan de estudios creo que no está mal estructurado, y algunas materias las he comparado con otras universidades, no demasiado, pero en general es un buen plan de estudios, ¿no? El asunto es la supervisión bajo ese plan de estudios. Y bueno, por otro lado, creo que sí faltaría, por ejemplo, en la materia de construcción, también que sean obligatorias las prácticas de construcción. Porque los profesores, o sea, incluso, aunque tengan una muy buena materia o tengan una mala clase, o bueno, así como en general, enseñen bien o enseñen mal, las prácticas creo que ayudan demasiado a entender realmente cómo funciona la construcción, ¿no? Entonces deberían de ser obligatorias. Todos los profesores deberían de tener por lo menos una práctica al semestre para salir y enseñarle a sus alumnos. Por más mínima que sea la práctica, por más sencilla que sea la construcción, se aprende, y se aprende un montón. Entonces esos serían mis 2 puntos ahorita, ¿no? Y bueno, gracias. No sé si alguien más quiera comentar por acá, pero sí es bien interesante esta idea de cómo se construye ese acompañamiento, ¿no? O sea, algo que nos ha pasado mucho es que siempre, no sé si alguien ha escuchado, y creo que ese es un valor de la universidad, el tema de la libertad de cátedra, ¿no? Pero de repente se confunde el hecho de decir libertad de cátedra como para hacer lo que se quiera sin ese esfuerzo, ¿no? Entonces, sí es bien interesante que recordemos que normalmente en el arranque del semestre, tanto al final del semestre como al principio del semestre, tenemos un periodo intersemestral en donde hay esta planeación que se espera que se tenga de todos los grupos académicos. Y algo que es bien interesante es que en esas primeras semanas, en esa primera semana donde hay ese primer reconocimiento de la clase, se tienen que discutir las formas de evaluación, cuáles son los temas, cuál es el programa, porque como bien decías, compañera, ese es un primer acuerdo, ¿no? O sea, cuando se presenta el programa, ahí hay un primer acuerdo. Entonces es interesante que recordemos que un plan de estudios establece cuáles son los temas y contenidos que se ven,
y la manera en cómo se abordan esos temas y contenidos ya depende de cada profesora o profesor, pero no podemos irnos sin haber visto esos temas y contenidos, ¿no? A veces de repente perdemos de vista eso y pasa mucho lo que te comento, ¿no? Entonces, parece que se nos va a ver esa parte. ¿Alguien más que tenga por aquí algún comentario? A ver, por acá. Creo también que es muy importante que si revisamos las bibliografías de la mayoría de las materias, más que nada las que son teóricas, la mayoría de referentes, lecturas o material que se usa como referencia es de hombres y no hay tantos referentes como de mujeres, entonces no hay realmente digamos, una apertura hacia esta perspectiva que nos permita justo aprender más fuera de, digamos, lo establecido solamente como por lo género masculino, que básicamente han tenido como esta oportunidad de desarrollarse, pero creo que es muy importante seguir trabajando esto porque es muy importante tener referentes mujeres tanto en teoría como en práctica. Sí, justo parte de la modificación del plan de estudios, la siguiente etapa, es revisar la bibliografía, es actualizar y justo este tema, ¿no?, de la perspectiva de género que debe estar también en nuestro programa, se hará esa revisión de cada asignatura. Hola, buenos días. Bueno, sí, yo los quiero invitar en la bibliografía sugerida de los planes de estudio son menos de 3.000 títulos. En la biblioteca tenemos más de 17.000 títulos. Y se ha hecho un esfuerzo importante por adquirir títulos con autoras mujeres. La doctora Sandra Álvarez, creo que en ese sentido ha hecho un gran esfuerzo. Entonces vayan más allá de la bibliografía que viene en el plan de estudios. La verdad hay un universo enorme, el libro impreso y además la biblioteca digital que se presentó recientemente, la de la facultad y la de la UNAM, son millones de recursos. Entonces allí también, pues desde luego tenemos que acercarnos más hacia las comunidades para que aprendan a realizar búsquedas especializadas, ¿no?, en la biblioteca digital. Pero creo que sí se ha hecho un gran esfuerzo que desde luego todavía no permea en los planes de estudio, porque si consultan la bibliografía no los van a ver porque son títulos que se han adquirido, digamos que en esta gestión, ¿no? Pero pues esa es la invitación, acérquense con la doctora Sandra Álvarez y ella seguramente los y las puede orientar respecto de qué títulos pueden consultar en la biblioteca. Bueno, yo he tenido varias problemáticas, soy de diseño industrial, pero también he tenido problemáticas en arquitectura. Estuve 2 años en arquitectura y bueno, en este trayecto he visto que necesitamos actualizar los conocimientos. Por ejemplo, en construcción hemos visto que nos han enseñado cómo construir con zapatas, slabs y todo eso, nos han hecho, bueno, en mi perspectiva nos han hecho hacer maquetas de la misma zapata, ya quieren que la compremos y usemos el concreto y en parte está bien, pero siento que hay procesos que ya están muy anticuados y que necesitamos ver soluciones más reales a esta problemática del ambiente, del medio ambiente, las soluciones que vean más allá de lo que se hacía hace 50 años en la construcción, y necesitamos ver soluciones actuales, conocimientos que de verdad nos apoyen a ser unos arquitectos que piensen en la sustentabilidad. Y también en diseño, bueno, también hemos visto muchos procesos que se hacían antes, pero estamos pensándolos en base a hace varios años donde todo estaba pensado en consumismo y más compra, venta y todo eso, pero no estamos pensando realmente en la sustentabilidad de pensar en nuestro futuro, ¿no?, en los recursos que ya se están acabando y todo eso. Entonces creo que también en el plan de estudios se debe de contemplar la renovación de estos conocimientos, que los profesores se deben de actualizar un poquito y no pensar en procesos de hace varios años. Gracias. Justo uno de los factores que se identificó en la evaluación tiene que ver con los ejes transversales. Los
los ejes transversales, la sostenibilidad, la perspectiva de género, bueno, en el caso de arquitectura, los 4 ejes, pero es repensarlos de forma que quede claro el concepto, pero la aplicación, y que realmente sean transversales en el aprendizaje, ¿no? Eso que estás diciendo es fundamental, porque entonces es significativo está haciendo el tema de sostenibilidad para diseñar, para planear o no, o se ve como algo aislado sin que esté realmente integrado. Eso fue lo que justo surgió en la evaluación. Entonces hay que repensarlos para esta modificación del plan. Pero sí, muchas gracias. Y tocaste un tema fundamental que es la actualización docente, que también ahí está y debemos trabajar en eso. Gracias. Yo creo que en este tema de la actualización docente hay dos temas que me parecen interesantes a partir de lo que dices. El tema de la actualización profesional y la actualización docente, ¿no? Es decir, cómo podemos estar integrados de las últimas tecnologías para poder aplicar en sistemas, procedimientos, materiales, y ya después cómo enseñar eso, ¿no? Porque me parece, no sé si alguien conoce el grafeno, ¿no? Pero hace unos años nos dijeron, prepárense porque viene el grafeno para quienes se dedican a la construcción, que va a revolucionar. Dicen, bueno, ¿y cómo le hacemos en un país en donde todavía se sigue utilizando el concreto armado, ¿no? Y donde la gran tradición de construir de la gente es el concreto armado o la piedra brasa, ¿no? Y de repente aparecen estas cosas. Entonces eso también tiene que ver con cómo estamos conociendo la realidad y cómo aplicar esto para poder, pues cuando llegue, estar preparados y preparados para eso, ¿no? Y eso yo creo que también tiene que ver con algo que creo que comentaba con el tema de la bibliografía. Nos estamos dando cuenta que necesitamos especialistas e investigadoras que estén abordando los temas, ¿no? Porque de repente también nos está faltando muchísimo eso. Cuando buscamos bibliografía, nos dicen es que tenemos que incluir autoras que hayan estado trabajando algún tema y de repente es difícil y decimos, bueno, si aquí en la facultad ya tenemos una condición paritaria, pues hay que impulsar muchísimo más la construcción de estos documentos que finalmente pueden formar parte, como decía de la bibliografía básica, ¿no? Que podemos trabajar. Entonces, por ahí me hayas contado las compañeras de que necesitamos construir conocimiento desde la visión de la mujer como para poder aportar en estas visiones de lo que la disciplina, de las 4 disciplinas. Por ahí no sé si hay alguien por acá y así. Bueno, creo que nos estamos dando cuenta que la mayoría de observaciones van en torno al seguimiento del plan de estudios más que el plan de estudios en sí mismo. Quizá en este sentido también valdría la pena integrar al plan de estudios alguna materia más allá del curso que ya existe para salir y empezar a conocer cómo son los programas con los que se trabaja en la vida profesional. Digo, actualmente está este recurso del curso, por más redundante que pueda llegar a sonar, pero en la realidad de la práctica, y creo que desde la experiencia que ha tenido mi grupo y todas las personas cercanas a él, nos damos cuenta que es una introducción muy básica y que a comparación de cómo se manejan en otras escuelas, incluso de la propia universidad, como pueden ser las FES, estamos muy rezagados en ese sentido. Entonces, valdría la pena quizá valorar el que se incluyera como una materia y que fuera quizá dos cursos. Eso no lo sé, es una idea muy al aire, pero sí, actualmente el curso incluso se presta ya en su ejecución y en su práctica pues a ciertas prácticas cuestionables, ¿no? Hay profesores que de pronto imparten una materia seriada, una materia fija, y también imparten el curso y de pronto es, bueno, inscríbete conmigo al curso y te doy un punto, haz esto en el curso y te vas a este lado. Quizá ahí ya valdría la pena dividirlo y que sea un fuerte de la carrera en sí mismo y darle ese seguimiento que quizá es el punto central de todos como alumnos. Y también valdría la pena, no es pleno de plan de estudios, pero también de su seguimiento, el qué optativas están actualmente en cada área, buscar que haya una galería hasta cierto punto equitativa para cada una de las líneas de interés profesional y también valorar que hay una hay ciertas optativas que se repiten y también en esta lógica de incluir nueva bibliografía, un conocimiento mucho más contemporáneo, valdría la pena reformular. Quizás sería eso. Gracias. Hola, buenos días. Mi comentario va un poquito, pues, con un poco de desconocimiento.
porque es cuando soy para ingreso al CIDI, soy de primer semestre. No sé si habrá una manera como de pues cambiar un poquito ese tronco, como ese tronco que tenemos que pasar de primer año de arquitectura, porque pues con compañeros he platicado y pues a veces es un poquito frustrante que no queremos estar haciendo lo que estamos haciendo, o sea, como que yo no quiero hacer un plano, yo no quiero ir a una práctica de campo que no me interesa honestamente, entonces como que nos vemos un poquito frustrados en el hecho de que pues no es la carrera que queremos, ¿no? Entonces entiendo que los maestros pues te preguntan como de que, pues ¿quién va a CIDI? Y es como de que qué chido, pero pues aquí vamos a hacer esto, ¿no? Y pues entendemos que pues la parte que tenemos que aceptar de justamente un año de arquitectura, pero no sé si se pueda cambiar como el hecho de pues hacernos un poco general un poquito más, pues que no se cambie tanto la arquitectura tan castigado, ¿no? O sea, que fuera considerar todas las carreras que se manejan en la facultad y que pues muchos vamos a hacer un cambio de carrera, entonces pues sería más como eso, porque pues entiendo que hay razones válidas seguramente de por qué el ingreso al CIDI es indirecto y de las demás carreras, pero pues también como que pudiera ser un poquito más amena la estancia en la arquitectura sin que fuera tienes que ser un arquitecto a fuerzas, ¿no? Porque pues, no es lo que queremos hacer, es un poco como desmotivante y pues puede hacer que queramos como, no sé, pues sí, echarle ganas al trabajo o así, entonces pues que se pudiera como cumplir un poquito más a los que no somos de arquitectura. Gracias. Es justo parte del trabajo, voy a vincularlo a lo que mencionaban en el comentario anterior. En el CIDI se ha estado trabajando siempre desde el desarrollo de proyectos y se está empezando a vincular esta cuestión de la vinculación con la realidad, ¿no? Se está intentando integrar todo eso a lo largo de las diferentes asignaturas y en donde es pertinente, ¿no? Un poco vinculado al anterior. Respecto a la cuestión de ingreso, como bien mencionas, es una consideración que tiene muchas variables por las cuales es así el ingreso, pero se está considerando en esta nueva revisión, justo para que no se convierta en yo no soy de aquí, ¿no? Porque entran a la Facultad de Arquitectura y cuando entramos somos parte de la Facultad de Arquitectura. Y claro, el ingreso es indirecto a la carrera de diseño industrial y está considerando en el primer año contenidos que son pertinentes para ingresar, y eso es lo que se está revisando. Entonces, en realidad sí hay dentro de los trabajos que se están haciendo grupos que se están enfocando directamente en esta cuestión de primer año y no aisladamente, es decir, no lo estamos viendo solo en el CIDI, sino que estamos trabajando en conjunto con arquitectura, ¿no? Que es como el ingreso por el cual tú no sé si quieras agregar algo más. A ver, qué bueno que escuchamos este comentario porque es una de nuestras preocupaciones. La Facultad de Arquitectura, digamos que el peso más grande es la licenciatura de Arquitectura con más de 240 años de historia. Diseño industrial tiene 55, está cumpliendo este año, y arquitectura de paisaje y urbanismo el próximo año cumplirán 40. Y creemos que es muy importante, diseño industrial tiene el primer año en tronco común, y desde hace unos años urbanismo y arquitectura de paisaje entran directamente. Sin embargo, yo creo que eso es un error. O sea, nosotros lo que queremos es que haya un tronco común donde nos sintamos facultad y después, incluso ya que vengan con la carrera seleccionada, pero que ese primer año sea de fundamentos básicos del diseño, no de arquitectura. Creo que ese es el tema que trata. No sé en qué taller estás tú actualmente, pero también ha dependido mucho de la visión de los talleres. Hay unos que tienen una visión más integral de esta idea de dar fundamentos básicos del diseño y no necesariamente enfocarlo todo a arquitectura o pretender acabar el primer año con un ejecutivo de un proyecto de arquitectura. Ahí creo que es donde estamos trabajando mucho con lo que acaba de decir Paolo, con esta idea de que tiene que ser
un primer año de integración. Estamos haciendo esta semana de integración porque sentimos que lo que necesitamos es eso, que haya este sentimiento de pertenecer a la facultad, y que la facultad tiene 4 carreras que son complementarias además. Entonces, precisamente una la tercera de las preguntas es cómo podemos integrarnos más como comunidad FA, y ese es un tema que nos preocupa mucho y que estamos trabajando en ello. A mí la sensación que me da, y eso siento que solo hay un representante de urbanismo y 3 de arquitectura de paisaje, pero sentimos... ¿Y hay más? Bueno, por eso solo uno. Ya hay más, que bueno. Sentimos que están muy aislados allá, o sea, entran a la facultad y entran allá y rara vez se identifican con lo que pasa de este lado. Tenemos la suerte de tener ese anexo que originalmente era nuestro posgrado, todo se llevaba a cabo aquí. El crecimiento, digamos, de la matrícula y de la población, somos 7.500 alumnos, es imposible estar todos aquí. Pero uno de los planteamientos que estamos haciendo es tener ese primer año de integración donde es cierto, las y los estudiantes de diseño industrial se quejan de que tienen que hacer un año de arquitectura. No es eso, o sea, lo que intentamos cambiar es esa visión que efectivamente muchos talleres la tienen, ¿no? De que entras a un taller y ya ser arquitecto. Esa es una de las tareas que estamos acometiendo, y la idea es esa. A mí me da la impresión, y me gustaría preguntarle a quienes están de arquitectura, paisaje y urbanismo, que quedan muy aislados allá y que nunca se sienten integrados, y en cambio, si los que estén de diseño industrial, que nos cuenten si ese primer año, independientemente de que no les gustó hacer un proyecto arquitectónico, les sirvió por lo menos para conocer más, o si siguen en contacto a través de ese primer año con la, pues eso, o si tienen ese sentimiento de que pertenecen a la Facultad de Arquitectura. Creemos que ese primer año debería llevarse todo a cabo en este lado, quizá el último año, o sea, no cabemos todos aquí, pero quizás las materias de los últimos semestres puedan estarse llevando en la UNFA, por ejemplo. Y entonces eso es en lo que estamos trabajando, estamos tratando de armar la logística para que eso funcione. Y sí me gustaría que todos, o sea, que desapareciera en el primer año la idea de los talleres y de las licenciaturas, que todos fueran una comunidad, y luego ya de ahí nos deriváramos a las diferentes carreras. Por ahí estaba, adelante. Sí. Bueno, pues yo soy de urbanismo, y yo creo que el punto más controversial precisamente de todas las plenarias y revisión y propuestas de cambio de plan de estudios es precisamente el primer año, ya que, como bien mencionaba la compañera que quiere estudiar diseño industrial, pues ni tronco común ni nada. La verdad es que, al menos desde el urbanismo y arquitectura de paisaje, pese a que las materias se llaman igual, los aprendizajes esperados y el planteamiento de todo el curso es totalmente diferente. Y en lo que respecta a la propuesta que mencionaba ahorita el doctor, el director, la verdad, ahora sí que el cuestionamiento, al menos desde mi parte, es qué tan básicos tendrían que ser esos fundamentos del diseño para abarcar todo un año y que las 4 licenciaturas, y que sean útiles para las 4 licenciaturas, ya que, bueno, durante las sesiones precisamente que tuvimos respecto al primer año y en la primera plenaria, los urbanistas ahora sí que, bueno, las sesiones específicamente del primer año, fuimos todos urbanistas y todos quedamos en el mismo de que llega un momento, precisamente por las cuestiones de escala, en el que los fundamentos de diseño que tienen tanto arquitectos del paisaje, arquitectos, diseñadores industriales, llega un momento en el que ya ahora sí que son incompatibles, y no tanto porque de plano ya no podamos complementarnos, sino porque precisamente los objetivos de nuestra licenciatura son diferentes. Entonces, no digo que no se deba hacer o no debería hacerse nunca ese primer año de integración, pero sí hay que cuestionarlo seriamente, realmente, la utilidad que tendría un año completo de fundamentos
supongo, muy básicos de diseño para las 4 licenciaturas. En ese sentido, inclusive no tiene por qué ser un primer año, puede ser un semestre, inclusive un curso propedéutico. Pero ahora sí, porque también hay que pensar en eso, es un año, la carrera dura 5 y muchos de nosotros, al menos pienso, ¿no?, que tenemos la urgencia de acabar porque el mundo real, pues ahora sí que nos exige juventud, pero también experiencia, y a su vez nuestras familias también ahorita están invirtiendo mucho en que nosotros estemos aquí y no trabajando o produciendo todo lo que podríamos estar produciendo ahorita trabajando a tiempo completo. O sea, yo siento que también es como que si vamos a estar en un año ultra básico, viendo lo más básico, así, casi topológico del diseño, pues igual no es necesario, podríamos un curso propedéutico corto, inclusive ya integrar al menos fundamentos básicos de programas como AutoCAD, y al menos nosotros manejamos QGIS, creo que también los de paisaje. Está interesante que también los arquitectos manejen sistemas de información geográfica. Precisamente esas cuestiones ya técnicas, no solo de diseño y poéticamente de diseño, sino también técnicas que también son básicas, pero se pueden aprender rápido entre todos también. Y en cuestión de integración, pues volvemos a lo mismo. Creo que no todos podemos estar aquí, es cierto, la facultad tiene así que muchos alumnos, pero al menos ahí en la UNFA precisamente a partir de las 2 de la tarde ya no hay nadie, absolutamente nadie, los talleres se mueven y pues ahora sí que para mí es un desperdicio de dinero porque se invierte en el mantenimiento de esos talleres y pues de espacio, porque claramente es un espacio, así que como decían, pues muy privilegiado, está muy cerca, aunque algunos compañeros arquitectos nunca hayan ido, pero está muy cerca y está muy bonito también. Y aunque tampoco no todos podamos caber aquí, no creo que ese sea el motivo para que de plano nosotros solamente estemos exclusivamente allá. A ver, hay algo, muchas gracias. Comentarios, sugerencias. Hay algo muy importante que implica modificar un plan de estudio. Y yo creo que de todo lo que estamos hablando es el eje conductor de todas y todos los que estamos participando. Y es que el aprendizaje sea significativo. Que todo lo que hagamos aquí, no solo en contenidos, en convivencia, en formación de conocimientos, actitudes, habilidades, lo que somos como comunidad, cómo nos integramos, todo lo que está en el plan de estudios, todo lo que no está en el plan de estudios, pero forma parte de lo cotidiano, que sea significativo. Y el primer año, algo que resultó de la evaluación es que no está siendo muy significativo, no solamente en contenidos, porque las maneras de aprender han cambiado. Ustedes ya no aprenden de la misma forma que aprendieron otras generaciones en el primer año de arquitectura. Nuestros periodos de atención han cambiado, las tecnologías, todo, desde el alumnado, también del profesorado. Tenemos que modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que sean significativos, y el primer año es básico. Todavía no hemos tomado esta decisión de cómo estructurar, por eso queremos escucharles para ver qué ideas hay, qué es significativo para ustedes, y en las 4 licenciaturas que nos han dicho necesitamos más bases para poder aplicar este conocimiento y resolver lo que nos piden en los semestres que siguen. Bueno, el primer año tenemos que repensar. Gracias. Por ahí había levantado. Gracias. Buenos días a todos. Yo un poquito yéndome de nuevo a lo general. A mí me parece que algo que he aprendido en estos 5 semestres de la carrera es que justo nos falta tener más práctica. Lo mencionaba mi compañera, al menos visita de obra en construcción que sea obligatorio, se me hace algo muy bueno para aplicar. Sin embargo, de nuevo, yendo a lo general, pues al final del día somos una carrera que, hablando de arquitectura, bueno, y me parece que las demás, ¿no? O sea, nos dedicamos a construir y materializar.
falla, ¿no? Las ideas, el diseño, todo el proceso que llevamos. Es por ello que a mí me parece muy importante que justo una forma de nosotros retener y aplicar el conocimiento es tal cual haciéndolo, ¿no? A lo que voy es, por ejemplo, a mí me resuena mucho que antes tenía la materia de estereotomía y al final del día, o sea, aunque era algo básico, ¿no? De cómo ensamblar los materiales, pues nuestra carrera parte de ahí, ¿no? De saber cómo se hacen las cosas, y algo que me parece se ha observado y lo he platicado mucho con profesores de estos semestres más recientes, es el hecho de que lo vemos puro teórico, y me parece que eso es algo muy alarmante, porque conocemos profesionales, incluso los mismos profesores nos comentan, yo salí de la carrera y no sabía nada, y creo que es algo muy común que escuchamos, y hasta nos da risa escucharlo, porque ya se ha vuelto algo tan normal, pero tal cual es eso, ¿no? No lo vemos en teoría, podemos ver con tecnología fotos de una hora, pero no sabemos cómo se hace, o sea, nosotros no metemos las manos, y eso es algo que me parece muy fundamental de retomar y alejarnos plenamente del academicismo y volver, ¿no? a esas bases de saber cómo se hacen las cosas, y lo mencionaba mi compañero, que ya no está, pero tal vez sí no recuperar, o no, más bien no recuperar, sino no aplicar las cosas exactamente como se hacían hace 50 años, sino aprender de las cosas que han estado evolucionando, cómo es que son los nuevos procesos constructivos, y de nuevo nosotros saber cómo hacerlo. Eso es lo que a mí me parece que, en términos generales, me parece que se aplica para los planes de estudios de todas las carreras, pero en particular arquitectura es como algo más fundamental, ¿no? Gracias. Perdón, había levantado la mano de este lado. ¿Podemos seguir con él? Gracias. Bueno, rápido, justamente siguiendo con la actualización de la profesión y de la docencia como en general, y creo que es algo que, no me acuerdo en qué plenaria, pero en alguna de las plenarias anteriores, un compañero justamente con discapacidad motriz lo mencionaba, que hay algunas optativas que no deberían de ser optativas, como la de discapacidad. Justamente la inclusión de la discapacidad no debería de ser una optativa. También lo que comentaba el compañero que ya se fue, la sustentabilidad tampoco debería de ser parte de una optativa, debería estar incluida en el plan de estudios en muchas materias, ¿no? Y así hay varias optativas que se toman como materias extras, como materias de especialización, cuando realmente no deberían ser contadas como tal, ¿no? A lo mejor es algo que ya se revisó, no he leído la verdad el diagnóstico porque no he tenido tiempo y no sabía dónde se encontraba, pero justamente es integrar todo ese tipo de materias, más bien de optativas, que ya no deberían de plantearse como algo extra a la carrera, sino como algo implícito en el planteamiento humano, ¿no? Y eso es todo por ahora. Muchas gracias. Justo esos son los ejes transversales. Buenos días, bueno, soy de primer semestre y voy a retomar un poco un comentario que hicieron hace un rato sobre lo del CIDI, que es, bueno, yo vengo de examen, no tengo pase como otras personas que vienen pues a la carrera como tal, y en el proceso de inscripción a los talleres, cuando yo tuve mi horario para entrar, ya nada más había 3 o 4 talleres, y eso es lo que me convirtió un poco, porque quiero entrar al CIDI, pero como ustedes dicen, hay algunos talleres que se especializan más para entrar al diseño industrial. Sin embargo, los últimos talleres que dejaron no tienen un enfoque con respecto al diseño industrial como tal. También, como decía, también el compañero de acá, yo considero que también podría estar muy bien algo propedéutico, no todo un año completo en arquitectura para poder entrar a diseño industrial. Pues sería todo. Muchas gracias. Que
Aquí hay una parte importante que es la diversidad de talleres, en el caso de arquitectura. Todos tenemos el mismo plan de estudio, pero la aproximación a cómo se aplica el plan de estudio sí es muy diversa. Entonces, sabemos que cada taller tiene una perspectiva, una inclinación distinta respecto incluso a cómo se concibe la arquitectura. Pero bueno, eso tendría que estar más claro para ustedes, para también saber hacia dónde son los proyectos académicos de los talleres que cuales también se no estaban. Hola, buenos días. Soy de primer semestre. Tengo dos puntos, dos preocupaciones que me gustaría externar en esta plenaria. La primera sería tener un enfoque más verde en la carrera, más ambiental, porque tenemos un gasto excesivo de materiales, no solo económicos, sino también a veces nos piden unicel, nos piden diferentes tipos de papeles, cartulinas, y hay materias en las que no te dejan reciclarlo. O sea, si ya lo usaste una vez, lo tiras y quién sabe dónde acaba. Entonces me gustaría que también tuviera un enfoque en lo ambiental dentro de las materias que nos piden material. Y la segunda que tengo es sobre el tema digital, como ya lo mencionaron algunos compañeros. Creo que muchos tenemos la impresión de que nos estamos quedando atrás en ese tema. Me gustaría que el tema digital, el tema de cómo utilizar aplicaciones tanto en arquitectura como en las demás carreras, sea algo obligatorio, sea una materia como tal, porque tengo amigos de otras universidades que lo llevan. Aún así no lo abarcan todo, pero mínimo ya tienen un conocimiento, y en la vida laboral, cuando sales, de los requisitos que he visto son cosas que te piden, pues ahora sí que sí. Entonces sí, sería más que nada eso. Gracias. Bueno que ya se están animando. Ya me perdí. ¿Quién iba? A ver, levanten la mano y vamos de allá para acá. A ver, ¿empezamos por acá? Vamos de allá. ¿Entendido? Sí. Bueno, mi comentario va un poco más relacionado a lo que comentaban de la libertad de cátedra. Sé que pues justo la forma en la que imparte el profesor pues su asignatura es muy su libre. Pero estábamos viendo que al menos en las asignaturas de instalaciones, las 3 consideran horas únicamente prácticas, y bueno, en esas sí considero que es importante tener una que otra práctica que no sea solo teórica. He tenido profesores que sí nos dan como recorridos a lo mejor con las instalaciones de la escuela. Hay uno que nos llevó a la materialoteca, y como que es más fácil que se nos queden grabadas ese tipo de cosas que simplemente que me enseñen en el pizarrón o en una diapositiva y cómo hacer una instalación, ¿no? Entonces tal vez eso sería una modificación en el plan, que sí se añadan horas prácticas en las asignaturas de instalaciones, y tal vez sería una forma también para poder integrar a las otras carreras, porque tal vez se podrían añadir cosas de diseño industrial o de paisaje en cuestión, no sé, diseño de jardines o cosas así. Siento que sería interesante. Gracias, sí. Buenos días. Bueno, yo tengo 2 puntos de los cuales hablar. Uno iba enlazado con la supervisión a los profesores, y creo que la materia en la que más hace falta es en la extensión universitaria, porque justo es una materia que, bueno, me comentó un profesor que antes se daba los sábados porque era práctica, y que esta integración a que sea entre semana pues ha dificultado que a veces sea lo práctico que debería de ser, ¿no? Entonces tal vez sería un replanteamiento de si la podemos regresar a que sea en sábados o viernes, para que pueda ser práctica. Y bueno, creo que muchos compañeros he escuchado que se quejan de que a veces es como
proyectos 2 o a veces no va como con el fin que debería de tener como comunitario. Sí, esa relación, sí, comunitaria. Y bueno, el segundo punto, me parece que pocos alumnos tienen conocimiento de los laboratorios. Siento que son equipos muy importantes, muy especializados, que se podrían integrar más al plan de estudios y que los que sabemos que existen los sentimos lejanos, como que no tenemos acceso y solo son como para posgrado o así, y creo que es importante que también se integren en toda la carrera. Gracias. Bueno, yo ya he estado en las sesiones anteriores, también con las dinamitas, y pues bueno, yo soy de séptimo semestre de la licenciatura de arquitectura, y algo que yo he estado hablando y proponiendo es la cuestión de accesibilidad como una materia obligatoria desde el primer semestre básicamente, ¿no? Y aprovechando que hay representación por parte de las otras licenciaturas de urbanismo, de arquitectura de paisaje y de diseño industrial, pues hacerles este llamado a que también se integren en sus planes de estudio, debido a que pues son muy poco abordadas desde mi experiencia. Pues puedo decir que es un tema que se toca muy poco, se reconoce la importancia de accesibilidad, diseño universal, pero pues no está abordada como tal dentro de los planes de estudio. Mencionaba anteriormente que pues dentro de la licenciatura de arquitectura está la materia de accesibilidad, que pues es una optativa y que se imparte hasta sexto semestre o hasta que hayas cumplido con los créditos. Pero creo que es importante que pues justo pase a ser una parte más obligatoria y que se integre totalmente hasta las partes avanzadas de la formación de cada alumno, porque pues se convierte en una problemática a nivel social, a nivel macro, cuando pues te das cuenta que siendo de cualquier licenciatura, cualquier profesional, pues el tema de la accesibilidad, el diseño universal está olvidado. O sea, lo comentaba anteriores veces que viendo proyectos que se realizan aquí dentro de la facultad, pues a veces a mí me da un poco de tristeza ver que están limitadas porque no tienen esta cuestión de accesibilidad, y podría ser un proyecto muy bien diseñado con grandes fundamentos, pero pues eso no vale nada cuando una persona con discapacidad intenta entrar en ese proyecto o experimentarlo, pues no le están dando esa facilidad a las personas con discapacidad. Entonces yo hago el llamado a que se tome más en cuenta el tema de discapacidad, sobre todo en las otras licenciaturas. En la arquitectura ya lo he mencionado, pero pues es importante que también diseño industrial, arquitectura de paisaje y urbanismo se involucren en esta temática, porque no solamente beneficia a la sociedad, sino que abordar el tema brinda grandes herramientas para nosotros los alumnos para resolver las problemáticas. Entonces, pues ya lo he mencionado antes y lo vuelvo a mencionar otra vez para que siga como en pie el tema, y pues agradecer el espacio que están dando para que se compartan nuestras ideas. Gracias. Parece que sí se escucha. Bueno, yo quería tocar el tema más que nada de la carga de trabajo, porque ahorita que pues fueron 2 semanas, pues no de vacaciones, porque una fue un paro y esta fue de integración, entonces no son como tal vacaciones, pero hubo unas situaciones que fue
se veía en los grupos de Facebook, en las historias, en todo eso de, pues es que ya por fin un descanso, ¿no? Y digo, incluso habiendo el paro, el primer día, el segundo día de paro, había gente aún así en las salas de estudio haciendo maquetas, haciendo pues todo tipo de trabajos. Para ellos el paro fue un poco de descanso, pero no es como un total descanso, seguían viniendo aquí a estar trabajando, digo, no sé si media hora, si todo el día, pero es una situación que vemos, creo yo, las 4 licenciaturas, que es que a cada rato están diciendo de no, pues es que tuve entrega, entonces llevo 2 días sin dormir, estar de que viviendo con solo café porque no tienes tiempo ni para comer, o estar durmiéndote ya en cualquier espacio que encuentres aquí en CU, o que si tuviste entrega de proyectos, pues estar en las materias teóricas dormido, ese tipo de situaciones que pues a fin de cuentas llega a afectar nuestro rendimiento porque le damos mucho tiempo a todas estas situaciones de entregas o trabajos que vemos como más importantes y entonces dejamos las otras materias y terminamos acabando los semestres preguntándonos qué realmente vimos en las clases, de qué se trataron, porque estamos todo el rato tan a las prisas que ni siquiera llegamos a absorber los conocimientos o estamos medio dormidos en clase y pues ya está muy normalizado, siento yo, el hecho de que al final del semestre uno diga de ay, pues la neta no aprendí nada o aprendí 3 cosas en todo el semestre, o sea, y digo, nos levantamos muchos a las 4 o 5 de la mañana para estar aquí a las 7 y tenemos que estar en las clases y tenemos que estar después de eso quedarnos a trabajar en las entregas que tengamos. Me ha tocado a mí irme incluso pasadas las 9 de la noche, ya incluso CEU está vacío a esas horas y uno sigue viendo en la facultad, en la nuestra, sí hay bastante actividad a esas horas, sobre todo pues acercándonos a mediados y final de semestre, que es cuando son las entregas, y pues que todos están haciendo lo posible porque quede lo mejor, lo más bien hecho que se pueda, para que ya llegando a las últimas 2 horas que uno tiene, decir, ay bueno, ya con lo que pueda entregar y encima de eso, si no le gustó al profesor, pues tienes un 7 y todas esas horas de sueño no sirvieron de nada. Entonces siento que es una problemática que no solo se vive nosotros como estudiantes, es un problema que tiene todo el mundo en la actualidad, que incluso se vio, por ejemplo, con lo de las horas de descanso para los trabajadores, las reformas que se han estado proponiendo, porque si uno está todo el tiempo cansado, termina rindiendo aún menos. Entonces uno dice de, ay pues me desvelo, pero en esas 5 horas haces lo que si tuvieras un buen descanso podrías haberlo hecho en una, porque pues tu cerebro no está ya desgastado. Entonces sí es como se vuelve un ciclo vicioso en el que eres menos eficiente, te tardas más, entonces necesitas sacrificar más sueño, más descanso, más horas de comida y terminas entregando las cosas pues a medias y no, entre que no te lo reconocen aquí como profesores, tiene cierto sentido, y que tú te sientes mal contigo mismo porque dices, es que lo pude haber hecho mejor, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, pero a veces sí son cosas que al sentirnos nosotros mal no nos damos cuenta de que tal vez no es, si bien sí están los problemas de organización, a veces no es solo tu problema de organización, sino que es la carga de trabajo, el hecho de que pues estamos los que nos hacemos 2 a 4 horas al día, si no es que 6, en puro transporte, y a eso sumarle pues todo lo demás. Entonces, además, obviamente eso lleva, si se acumula mucho, la desmotivación, empiezan a desertar, pues termina
va de mal en peor una bola de nieve. Entonces, pues, sí es a veces la carga de trabajo y encima es innecesaria muchas veces. Es como de, hagan, ¿sabe cuántas maquetas? Y uno dice, pues, y encima súper específicas y no sé qué. Y también, como mencionaba, pues la situación de los residuos, la situación de los precios, no siempre es tan accesible estar haciendo todo eso. Gracias. Sí. No sé quién sigue. Nada más, rapidísimo, en este tema de la carga de trabajo, porque sabemos que es un tema recurrente, sí es algo que también se identificó claramente en los 4 planes y que estamos buscando la forma de integrar conocimientos de tal manera que no sea, por ejemplo, una entrega por cada asignatura, ¿no? Sino que se pueda integrar en una sola entrega los conocimientos, la evaluación. Esa es una manera de disminuir la carga de trabajo. Eso, pero bueno, eso es algo que nos toca desde la planeación y tiene que ver con una estrategia didáctica. Y está la otra parte que mencionaste que es muy importante, que es la autogestión. Siempre insistimos en los grupos, ¿no? Cuando ya se sienten rebasados, rebasadas, y que ya viene esta parte de descuidarnos, o sea, el autocuidado, los hábitos, aspectos socioemocionales que empiezan a surgir por el estrés, por la carga de trabajo, siempre acercarse a pedir ayuda y ver de qué manera, porque la autogestión no solamente es de tiempo, de agenda, la autogestión también es emocional, es el estrés, por ejemplo, ¿qué hacemos cuando estamos muy estresados? Les toca a ustedes como estudiantes, pero también en la vida laboral y en la familia y en la pareja y en todos los aspectos, siempre hay momentos de mucho estrés y tenemos que aprender también a autogestionar como comunidad, profesorado, alumnado y todo el mundo, autogestionar las emociones, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, nada más para que sepan por si había algo ahí también de la carga de trabajo, que no se repita y que sepan que también es uno de los aspectos que vamos a modificar, ¿no? Si tienen más ideas, ¿cómo modificar? Bueno, buenos días. Como un tema que vuelvo a insistir igual que unos compañeros sobre el tema de las prácticas y la importancia que estas tienen, pienso que también es importante regular qué prácticas realmente son importantes para la formación académica de los estudiantes, ya que algunas de estas son obligatorias, pero en cuanto a mi experiencia y de varios compañeros, tanto de otros semestres, amigos que ya van a acabar la carrera, hablan sobre ciertas materias en que estas prácticas realmente no fueron útiles, y en eso también recae la importancia que luego es movernos a lugares lejanos por nuestros propios medios, y eso requiere una inversión económica, una inversión de tiempo. Y ya volviendo a tocar el tema de la libertad de cátedra, pues sí es ver esta parte de realmente pensar en qué prácticas van a ser importantes y no solamente algo que el profe dijo, quiero que vayan a tal lugar a ver tales diapositivas que pudimos haber visto en clase, pero ya fuimos a gastar 3 horas de ida y luego otras 4 de regreso, y luego llegar todavía a trabajar con más trabajos y tareas. Entonces ya fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y algo que dije que fui a ver. Entonces pienso que si se pudiera llegar a un consenso entre varios profesores de la asignatura o dentro del mismo taller para que todas se relacionen entre sí y mínimo valga la pena ese gasto, pues sería más importante para el estudiante. ¿Y yo puedo hacer una pregunta? Sí. Me da un poquito de miedo preguntar, pero ¿pueden levantar la mano quienes consideren que hay una carga excesiva de trabajo en esta facultad, en la carrera en la que están? Y voy a hacer otra pregunta un poquito más descarnada, pero necesaria. De quienes están en este teatro, ¿hay quien ha sufrido la carrera? ¿Hay
quien ha disfrutado la carrera. Ya, perdón, sigamos. Hola, yo soy alumna de 10º semestre. Me gustaría, bueno, tengo varios puntos, pero voy a ser breve. Me gustaría comenzar con lo de la integración del primer año. Si bien yo creo que todos estamos aquí entendiendo que es algo muy complejo, que son disciplinas diversas, por eso cada uno está en una carrera distinta. Sin embargo, en mi experiencia yo creo que sí se tiene que tener como una introducción de todas las carreras. Yo desafortunadamente en mi taller, entré en un taller en la tarde, donde para el segundo semestre ya había visto instalaciones, ¿no? O sea, me metieron mucho así como en el RAM toda la arquitectura y no tuve oportunidad de conocer qué es lo que hacen otras carreras. Si bien había una semana como de aquí arriba, ¿no? En el Cotitaco, eso era externo, no nos iban y nos decían, bueno, vamos a ver y todos vamos a dialogar, no era como de si te interesa ver, pero no tienes tiempo, por lo mismo que mencionaban, ¿no? Entonces, apenas conforme fue avanzando la carrera, cuando fue la muestra del año pasado y ahora que pude meter optativas en el CIDI, conocí lo que hacen las carreras de paisaje y de diseño industrial y me voló la cabeza porque el conocimiento transdisciplinar que se puede manejar a lo largo de toda la carrera me parece que está desperdiciado. Yo sé que podemos tomar materias juntas, que si bien los paisajistas o los urbanistas tienen otro tipo de programas geográficos especificados y nosotros también, sí podríamos tomar, no sé, procesos de diseños urbanos 1, tal vez sí podríamos conjugarlo con esas carreras, ¿no? Y ir conociendo, porque a lo mejor yo descubrí que a lo mejor lo mío era diseño industrial y no sé, no es muy tarde para irme para allá, ¿no? Entonces, bueno, ya acabé la licenciatura, pero no es muy tarde para conocer que tal vez no era solo eso, no era solo el diseño arquitectónico, existen otros diseños y otras disciplinas dentro de la carrera que estamos muy cegados por entiendo que la carga de trabajo, pero sí se puede si empezamos a conjugar asignaturas desde los primeros semestres y toda la carrera. Y bueno, me gustaría ir allá a lo último, que es que toda la carrera en arquitectura, el eje que dirige todo es el diseño arquitectónico. Sin embargo, a partir de sexto, séptimo semestre puedes empezar a escoger tu línea de interés profesional, son 5, y me parece muy triste que escoges tu línea de interés profesional, que no tiene que ser diseño proyectual, y llegas a noveno y a décimo, y todas las tesis son de diseño proyectual, todas las tesis son de diseño. Dice, haces un edificio, son muy pocos talleres los que tienen una terna teórica. Yo tuve la oportunidad de estar en un taller especial que no hice un edificio, y cuánto conocí, cuánto aprendí, cuánto pude el conocimiento transdisciplinar, y entonces yo creo que tendríamos que empezar a ver que la integración no solo al inicio, también tiene que ser al final. Existen 5 LIBs, ¿no? 6, o sea, ahí está pensamiento crítico, procesos constructivos, no sé, entonces podríamos hacer muchas tesis, no solo tesis que proponga el taller de un edificio. Yo creo que va por ahí todo el programa. Y bueno, yo sé que esta sesión no es para esto, sin embargo sí me gustaría comentar que cuando yo entré, llegué a escuchar a profesores todavía que decían que el plan de estudios solo fue cambio de nombres de asignaturas. Eso me parece muy triste, porque entonces quiere decir que no estaban proponiendo algo, no se estaban actualizando. Yo sé que esto es algo de nosotros y de los académicos, sin embargo sí me gustaría decir que, no sé, es que yo siento que sí debe haber un compromiso de parte de los profesorados. Honestamente, algo que a mí me llegó a afectar mucho a lo largo de toda la carrera es que si repruebas una asignatura, ya te vas a rezagados y tu horario es el peor, y entonces para escoger, yo reprobé Administración 2 y para poder pasar a Administración 2 me tardé mucho y la pasé en los cursos regulares, porque honestamente no quiero mencionar, no quiero decir nombres, pero no hay buenos profesores de administración, porque lo mismo, te llegas a sexto semestre y te dicen, es que tú esto ya lo debiste haber visto en construcción. Bueno, pero no todos los talleres son iguales, como mencionaba. Entonces, creo que debería haber un poco más de involucración y de compromiso con los profesores, por entender que somos 16 talleres, no todos vimos la misma cosa, y no puedes llegar a las asignaturas y esperar que todos sepan lo mismo si se supone que son 16 talleres, ¿no? Entonces sí, no sé si en algún momento se va a tratar este tema de la plantilla de profesores,
Yo creo que es algo como muy bien sabido que los estudiantes batallamos con eso. Sí hay quejas y sí hay, sin embargo, yo sé que es complejo, no es como que digamos ese profesor no funciona y yo sé que va más allá que eso. Sin embargo, creo que hace falta un poco que nos hagamos escuchar, y esto también es una invitación porque sé que al final de cada año sí hay un cuestionario de cómo dieron las clases los profesores y que muchos no contestamos. Entonces yo sé que también ustedes no pueden saber qué está pasando. Sin embargo, hay otros medios externos mediante nosotros sí podemos comunicar que este profesor no es bueno y por eso al final de las inscripciones ese profesor tiene 60 cupos y hay un profesor que no tiene ningún cupo. Entonces a nosotros se nos dificulta mucho acceder a profesores que nos puedan aportar algo, lo que dicen, el conocimiento significativo y no pasar por pasar. O sea, al final creo que algunos solo pasamos porque pasamos, porque no hay una extensa cantidad de profesores que enseñan. Suena feo, pero sí, yo creo que hay muchos profesores que están aquí y que no enseñan y lo entendí desde el primer semestre que llegué y me dijeron, el cambio de plan de estudios pues solo cambio de nombre. Entonces, eso. Bueno, hay varias manos levantadas, no, mejor primero que hablen los demás y ahorita voy a regresar con algo que comentó la compañera. Bueno, yo soy del primer semestre y quería retomar lo del primer año significativo. La otra vez, hablando con mi papá, mientras yo hacía mi maqueta, me dijo, oye, pero ya te enseñaron a cortar. Y yo así de, bueno, es que yo estuve un año, bueno, creo que a nivel bachillerato existe los estudios técnicos y yo metí ese de arquitecto, era de dibujo técnico arquitectónico, algo así. Entonces eso me aproximó un poquito a yo tener un conocimiento de lo que ya iba a ver. Y pues yo dije, pues yo sí sé, bueno, medio le sé porque lo corté. Y ya me dijo, bueno, pero ¿y tus compañeros? O sea, no hay algo que les diga, oye, pero pues háganlo así y así. Y por ejemplo en mi taller existe, bueno, el coordinador de primer nivel como que nos dio la opción, bueno, creo que metieron como materia ellos, o sea, ellos la inventaron, que es marketismo. Entonces nos dan como una introducción a cómo hacer cortes, cómo tener técnicas, y la verdad creo que a mi taller le ayudó bastante porque sí hubo una mejoría desde la primera clase que tomamos eso a la primera entrega que tuvimos y que, pues, bueno, en mi caso sí salió súper horrible teniendo algo de experiencia. Entonces yo creo que eso de, no sé, del primer año significativo sí es bastante importante porque también nos dieron planos y dijeron, bueno, vamos a hacer planos, ¿no? Me iban a traer los planos de su casa y todos así de, bueno, ¿y cómo? Porque la maestra de construcción nos dijo, bueno, yo los voy a introducir a cómo ir haciéndolo, pero vimos que en sus clases no abarcaban absolutamente todo lo que teníamos que abarcar para la entrega que nos dio. De hecho, ya tenemos que entregar y no vimos ni la mitad de lo que nos dijo que teníamos que ver y que tenía que tener el plano. De lo mismo, yo diría que estaría bien que existiera una materia que nos metiera, literalmente nos introdujera cómo representar lo que nos están pidiendo en los planos. O sea, porque en proyectos, aparte de construcción, va ligado, nos piden, pero no hay como una base como tal que nos diga, bueno, ok, ya nos enseñaron esto y de aquí vamos a darle seguimiento y de ahí ya van a agarrar todo para poder representar lo que nos están pidiendo. Entonces creo que es bastante importante eso, poder tener una base buena para poder entregar cosas buenas, porque nada más nos avientan y nos dicen, traigan un plano, y todos tiesos sin saber cómo hacer un plano. Entonces creo que es bastante importante retomar eso de el año importante, el primer año importante. Pues no, gracias. Bueno, yo quiero mencionar una fortaleza del plan académico, porque nos piden como requisito para quinto semestre el curso de cómputo, y a mí me parece muy bien que sea hasta quinto semestre, porque es entender que la computadora es una herramienta y que bueno, ese talento, esa pasión, esa disciplina va en nuestra cabeza y en nuestra mente, no en la computadora. Entonces me parece muy bien, una gran fortaleza que sea hasta ese momento,
Y pues desde primer año entender que es la práctica, es tu mano, es tu cabeza, porque a fin de cuentas la computadora es una computadora y va a ser lo que tú le digas. Y si tú no sabes qué hacer, la computadora no te lo va a decir. Y la otra es que es lo del curso de perspectiva de género, que no solamente sea requisito para los estudiantes, no sé si lo sea, pero que también sea para la comunidad de los profesores. Lo que comentaba mi compañera, cuando fue la entrega y nos pidieron justamente los planos, era como el espacio del diseño, y yo hice puras cosas redondas. Entonces fue así como de, ¿cómo hago un plano de esto? ¿No? Y fue así como de que le pregunté a ¿cómo lo hago? Entonces nada, me explicó muy como por encimita, o sea, casi no le expliqué como de... Es que me puede volver a explicar, por favor, porque nos habían enseñado los planos, pero son cuadrados, no circulares, sino como de... Ok, o sea, ya entendí cierta parte, pero me puede explicar ahora que me fueron surgiendo dudas y cosas como de... No, ya te expliqué, y es como de... Ok. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer a lo que yo considero, lo que yo creo, y me acerqué a otro profesor. Y ese profesor sí me fue como explicando, y fue como de, ok, ya lo entendí más, pero porque mi asesora, la que me asignan, porque ella no tuvo como esa paciencia o ese tiempo para explicarme, se supone que para eso está. Y después fue así como de que surgieron más dudas, pero pues al empezar eso fue el viernes, que nos surgieron dudas y la entrega ya era para el martes. Entonces como, ya no le puedo preguntar a algún profesor así. Entonces conozco a un tipo de que le pregunté a él, así de, ¿cómo lo puedo hacer? Y me dio como 5 maneras diferentes de cómo podía hacer el plan, y fue como de, ok. Y ya lo hice, y cuando fue la evaluación, le pregunté a la maestra, ¿no me van a revisar los planos? Y me dijo, no, esos no. Y yo así como de, entonces, se está enfocando más en la maqueta y los planos. Me dijo, sí, me estoy enfocando en la maqueta. Y yo entonces, o sea, no se lo dije, pero me quedé como de, ¿por qué nos piden algo que al final no revisan? Y le dije, bueno, no lo voy a revisar, pero me podría decir si están bien, si no, ok. Y me dijo, no, eso no, luego. Así como ya quedó, y fue como de, o sea, es tiempo, es material, para que al final no lo revisen y que tampoco te puedan o no te quieran explicar, y uno se queda con muchas dudas, y al final, digo, a lo mejor sí es como dicen, no, uno tiene que investigar, que es lo que nos dicen, pero sí es como de, o sea, sí investigo, pero pues también no entiendo bien. Entonces creo yo que sería más en cuestión a los profesores que nos pueden apoyar más, no nada más así como de no tenemos contado el tiempo, ¿no? Y aún así, aunque está contado el tiempo o así, ella se va antes, entonces como de si tienen tiempo para explicar, ¿no? O que haya algún lugar donde los profesores puedan hacer como de dudas de nos vamos a acercar, no sé, porque sí es como muy confuso, muchas ideas. Buenos días, antes que todo. Me gustaría un poco meterme a la parte de arquitectura y hablando de los talleres. Pues personalmente desde el momento que llegué nos dijeron pueden y tienen la oportunidad de conocer todos los talleres. Sin embargo, yo pues he tenido esta fortuna de cambiarme a 3 talleres y cada uno es muy diferente. A pesar de que digan, vemos todos lo mismo, obviamente no vemos lo mismo, cada uno busca esta individualidad y está muy bien, pero muchas veces sí pasa, algunos vienen como atrasados y a la hora de cambiarte de taller es como de, esto tú ya lo tenías que haber visto, y tú como estudiante te quedas perplejo a tal grado en que tienes que llegar, y muchas veces hay talleres en donde buscan casi esta perfección y tú vienes llegando de otro taller en donde eras como de, no, tienes que ver más esto y esto y esto, así que al final de cuentas, en lugar de que los talleres sirvan para buscar esta diferencia o todo, hace que sean más estos puntos ejes de que unos saben más y otros saben menos, y muchas veces los profesores se quedan con las personas que saben más y no quieren apoyar muchas veces a los que no saben.
y hace que muchas veces tú como estudiante quieras dejar hasta la carrera o la carga emocional se vuelva extremadamente horrenda y en lugar de que te siga gustando, pues lo quieres dejar todo y ya no le encuentras sentido a buscar a la carrera y queda como muy claro y bueno, esta es como mi experiencia y también creo que lo tendríamos que ver entre todos, de que no solo el plan de estudios se tenga que ver como de, ok, aquí está y cada taller es como libre de hacer lo que sea, no, sino que todos, a pesar de que pues, se haga por diferentes bases o lo que sea, tengamos este mismo nivel de conocimiento y de que no sea como esta diferencia a la hora de cambiarse a otro lugar. Bueno, o sea, justo voy a seguir con el tema que platicaba mi compañera. Ya que tomó el tema de la diferencia de los talleres, creo que no tiene nada que ver con el plan de estudios, pero sí tiene que ver con la tercera pregunta, que es justo la integración como comunidad, y me voy a ir mucho hacia arquitectura nada más, ¿no? Porque es justo donde están los talleres muy divididos. Pero existe, y creo que la mayoría lo sabemos, existe una situación de jerarquía en los talleres. O sea, se conoce que hay talleres mejores, talleres peores, y sobre todo talleres en los que la facultad les presta más atención y talleres en los que la misma facultad los deja relegados. Lo sé porque yo estoy en un taller de los que los deja como afuera, la verdad. Y no, como estudiante que tiene como un compromiso, y creo que todos en general, pero pues también yo personalmente tengo mucho compromiso con la carrera y a pesar de que he tenido mis altas y mis bajas en muchos momentos, pues sí siento feo que mi taller no se ha tomado tanto en cuenta y que no se le lleguen los avisos de la facultad en general. Tengo que estar informándome mediante otras plataformas y no por mi propio taller, ¿no? Pero es por esta jerarquización que existe y falta de enfoque en muchos talleres en la facultad. O sea, realmente existen algunos que tienen un privilegio y tal cual lo es, ¿no? Que tienen mucha más atención en general. Entonces, bueno, además la situación de, me voy a meter con temas un poco más polémicos, pero existe, y creo que otra vez muchos lo sabemos, existe un tema de clasismo muy fuerte en la facultad, que justamente se determina a partir de la jerarquización de los talleres. Importa mucho el taller al que pertenezcas para que los propios compañeros te den la importancia o no, como estudiante y como compañero, ¿no? Si no perteneces o si no vienes de un taller que importe dentro de la facultad, no te toman en cuenta para participar contigo. Y también muchos profesores promueven esta situación de jerarquización, ¿no? Muchos profesores piensan que algunos talleres son mejores que otros. Sobre todo hay una diferenciación muy clara sobre los talleres de la mañana y los talleres de la tarde. A los talleres de la tarde, si de por sí existe jerarquía en los talleres de la tarde, a todos nos dejan hacia un lado. Y se siente horrible que como estudiante de la tarde pues no tengas la atención suficiente de muchos y que muchas veces te digan muchos profesores y muchos compañeros que no vas a tener las mismas oportunidades que los demás solo porque perteneces a un taller de la tarde, un taller que la facultad no le da la importancia suficiente porque es un taller pues X, ¿no? O no sé cómo decirlo, pero realmente, aunque digan que no, sí existe esa situación de jerarquía. Y sobre todo pues somos los alumnos los que terminamos sintiendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, y pues toda esa situación que se siente cuando aplicas a becas, aplicas a la situación de movilidad, cuando aplicas a cursos, o simplemente que no se te difunde en ningún lugar de mi taller hay tanta difusión, y entro a otros talleres y digo, ¿por qué hay tantos carteles de tantas cosas, no? Pero es porque no hay esa situación necesaria en todos los talleres por igual. Entonces, y tampoco hay revisión. Otra vez vuelvo a la situación de no hay supervisión suficiente de todos los profesores, que lo mencionaron hace rato, que no hay una materia o no hay un enfoque como tal para hacer maquetas y planos. Sí lo hay, está expresión gráfica y después expresión arquitectónica, pero de nuevo, no hay supervisión suficiente para que los profesores realmente vinculen sus materias con las materias, con el resto de materias. No solo es proyectos, porque además otro problema de la facultad y en general de muchas escuelas de arquitectura es enfocarse en la materia de proyectos, cuando muchos de nosotros ni siquiera nos vamos a dedicar a proyectar como tal, como se nos enseña proyectos, nos vamos a dedicar a muchas cosas más. Entonces, no solo hablo de proyectos, pero no hay vinculación como tal entre las materias, pero no necesariamente por las materias
materias per se, sino por la falta de supervisión de lo que hacen los profesores en las aulas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación porque muchos nos sentimos relegados y justamente dejamos de aprender muchas cosas y nos tenemos que ir de observadores a otras materias, sacrificando tiempo para hacer tareas, sacrificando tiempo para ir a otras cosas. ¿Por qué? Porque queremos aprender. Porque un profesor con el que pudimos inscribir, porque se nos dio con ese horario de reinscripción, se nos dio así el cupo, no enseña como debe de enseñar. Y tenemos que irnos de oyentes para poder realmente aprender. Y porque justamente, otra vez vuelvo con la jerarquización de talleres, en tal taller, como no se presta la suficiente atención de parte de la facultad, los profesores están en decadencia. Y entonces son los talleres que alcanzas a inscribirte por tu horario y que a fin de cuentas te tienes que pasar a otro taller. Y como tienes que explicarles a los compañeros que vienes de otro taller de oyente, quién sabe qué, te toman como menos. Y no está padre. No está padre y debería de haber una situación de enfoque mucho más importante en qué hacen los profesores en las aulas. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos, perdón, acercando a las 12. Sí, creo que la maestra Isaura quería Entonces, algo, pero podemos hacer un corte rápido porque me parece que es bien interesante lo que ahorita ya estamos como identificando. Porque yo, por ejemplo, tengo por aquí cosas que tienen que ver con, o sea, parece que ya se ha reiterado el tema de la identificación del primer año como este espacio o un primer momento en donde todos nos podemos reconocer en las diferentes carreras. El tema de cómo, independientemente del plan de estudios, la aplicación que tiene que ver un poco, como ahorita comentaba la compañera, de cómo se están aplicando eso directamente en las aulas como para poder hacer que el aprendizaje sea significativo y que corresponda con lo que se tiene que aprender. La actualización docente, la formación y actualización docente como parte fundamental de todo el trabajo que se puede hacer dentro del plan de estudios. La vinculación de las licenciaturas. La identificación del taller integral de arquitectura como una cuestión jerárquica dentro de la estructura del plan y la manera en cómo se vincula con las optativas o con el líneas de interés profesional. El tema de cómo los ejes transversales están realmente incidiendo en la manera en cómo se está viviendo la facultad, el tema de la carga de trabajo y la carga horaria, y la vinculación práctica como una cuestión necesaria para la parte formativa. Y ahora cuando le añado esto que comenta la compañera con respecto a esta jerarquización de los talleres, que creo que por ahí vale la pena que después lo platiquemos porque es interesante también cómo se percibe, porque de repente uno puede ver que hay una regularidad y probablemente no se esté percibiendo así, y eso yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, han dicho muchas cosas muy interesantes. Primero, me da gusto que una estudiante de 10º semestre esté aquí, porque generalmente ya dicen ya tranquilo de la facultad. Bueno, sí, la facultad se está transformando y desde luego por parte de esa transformación tienen mucho que ver las opiniones de ustedes, ¿no? Porque sí hay inercias que venimos cargando de años que tenemos que ir rompiendo. En este sentido, por ahí hablaban del tema transdisciplinar y de cómo no estamos aprovechando este potencial, y nosotros desde que llegamos a la gestión, hemos estado trabajando en eso. Ahora, ¿cómo hemos estado trabajando? Pues el hecho de que estemos aquí sentados, todas las licenciaturas, bueno, nada más urbanismo, porque no sé dónde, creo que iban a ir a la semana de arquitectura ahí en Querétaro, una cosa, al Día Mundial del Hábitat, ¿no? Pero hemos estado haciendo este trabajo conjunto con las 4 coordinaciones de las carreras, que es un trabajo que antes no se hacía. Entonces, claro, para que eso empiece a permear, también va a llevar un tiempo, ¿no? Pero digo, lo que sí les quiero comunicar es que se está haciendo este esfuerzo desde la dirección de la facultad de tener este trabajo transdisciplinario entre las 4 licenciaturas. De los frutos que han dado, por ejemplo, este año se abrió un seminario de titulación transdisciplinaria, que nos sorprendió que se inscribieran más de 30 estudiantes a ese taller, a ese seminario de titulación, y va mucho en función de lo que varios han comentado. Sí seguimos, digamos, muy puestos en que la titulación es a través de un proyecto ejecutivo, ¿sí? O de un proyecto de arquitectura, y pues sí hemos visto que el estudiantado ya pues tienen otros intereses, y sobre todo la profesión ha cambiado, y
habla de que la profesión ha cambiado muchísimo y que realmente los arquitectos o incluso los diseñadores, los paisajistas, urbanistas, pueden ir tomando diversos caminos profesionales. También lo hemos visto, pues todas aquellas personas que acaban 10º semestre, dejan la tesis de un lado y buscan la titulación por diplomados, donde lo que buscan es fortalecer ciertas áreas de conocimiento que pues se les quedaron a lo mejor un poquito cojas en la carrera, y sobre todo en los temas de administración de obra y demás. O sea, hay de verdad muchísima participación. Digo, la semana pasada yo no estuve, pero aquí nos puede platicar el maestro Gándara, una ceremonia de titulación por diplomados de más de 20 alumnos, alumnas, ¿no? 22 de arquitectura y 1 urbanismo. Entonces esto nos habla de cómo se está transformando y de que sí, pues tenemos que buscar una flexibilización mayor en la etapa de titulación. O sea, eso es algo muy importante. Pero también creo que hay esfuerzos importantes. Digo, por aquí veo a los maestros de Zamora, creo que hicieron pues algo muy importante en el taller, que hicieron unos ejercicios con el municipio de Alvarado, Alvarado vinieron, y todo el taller se tituló y sobre todo buscaron que lo hicieran en un tiempo y forma rápido, bueno, rápido dentro de lo que es el plan de estudios, ¿no? Aquí siempre hemos dicho que en terminando 10º no deberían tardarse más de 6 meses en hacer su examen profesional, ¿sí? Y eso pues creo que sí hay talleres que lo han hecho en la tarde, creo que específicamente pues hay también el taller Revueltas ha hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido, y eso va permeando entre las comunidades y pues se van poniendo las pilas los grupos académicos. No quiero decir que todos estemos en eso, pero sí tenemos que ir abriendo mucho más esas opciones. Aquí también invitar al alumnado a que conozca las opciones de titulación, porque también pasa que a lo mejor no las conocen, ¿no? Se pueden titular también por apoyo a la investigación, aquellos que estén interesados, participando en un laboratorio y demás. Nosotros, pues en nosotros está también hacer una mayor difusión. Ahora, me llama la atención la difusión. Nosotros en el colegio académico se le da la información a todos los coordinadores por igual. Si esa información no está permeando en cada uno de los talleres, pues sí tenemos que ver hacia el interior de los talleres qué es lo que está pasando, porque la información se les proporciona a todas y todos los coordinadores en las reuniones mensuales que organiza el colegio académico, en el caso de arquitectura, ¿no? Entonces, para los que comentaban por ahí la compañera, pues que no se enteran, ¿no?, de muchas cosas, pues bueno, tenemos que ver ¿por qué no permea la información? ¿No? Porque la información sí se proporciona a todas y todos los coordinadores, que ustedes lo sepan. Mensualmente aquí el maestro Emilio coordina las juntas con el Colegio Académico de la Licenciatura de Arquitectura, donde debieran participar los 16 coordinadores. Creo que sí se ha logrado en este ciclo, en esta administración, que hay la participación de todas y todos los coordinadores y de los coordinadores de área. Entonces, bueno, todo esto que nos están comentando, creo que también es importante que ustedes conozcan cómo funciona la facultad desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la estructura organizacional, ¿no? O sea, no están sueltos los talleres cada uno por ahí, sino que hay una coordinación pues, de parte del colegio académico. Y bueno, la otra parte, aquí comentaba la compañera desde las cosas buenas, ¿no? Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de dar una plática en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde hablábamos de lo manual y lo digital en la arquitectura, ¿sí? Y de que son prácticas que no debemos, o sea, no están unas divorciadas de la otra, tenemos que ir de los dos lados. Y entonces el dibujo y las prácticas manuales, pues es algo que no debemos perder, pero también sí tenemos que proporcionarle las herramientas para cuando lleguen al mercado laboral y pues todas estas programas, y que está cambiando continuamente. Entonces ahí es un reto inmenso, porque diario aparecen aplicaciones y ahora aparecen programas. Ayer, no sé, el doctor Una Bolaños puso, yo he querido saber todo de todos y ya me rendí, ¿no? Ya no podemos abarcar todo. Entonces más bien, ¿cómo les damos, o sea, cómo podemos entre todos ver que tengan esas herramientas, porque son eso, herramientas, en efecto? El proyecto no se va a hacer solo, ¿no? Pues las soluciones no se van a hacer solas, los inteligentes son ustedes, no son las aplicaciones ni las máquinas, pero pues es una realidad que demanda el mercado laboral, ¿no? Entonces también tenemos que estar atentos de eso y demás. Bueno, ya aquí han apuntado varias cosas, pero pues la verdad es que a mí me entusiasma mucho ver que han ido entrando y saliendo, pero cuando llegué eran poquitos y ahorita veo muchos y muchas más, y he visto que han fluido, y pues ojalá sigan participando y nos ayuden, porque yo lo que digo es que los estudiantes ya están acá y en efecto el profesorado es al que tenemos que impulsar más, pero pues también tenemos muchos valores aquí en la escuela que también los invito a que nos descubran y podamos ir mejorando entre todas y todos, ¿no? en nuestros planes de estudio.
Yo creo que se ha sintetizado muy bien los comentarios. Yo pienso que podríamos también conjugarlo en por qué, para qué, cómo y por qué aprendemos lo que aprendemos. Que eso tendría que quedar bien claro en primera etapa y subsecuente hasta terminar la licenciatura. El aprendizaje significativo incluye la didáctica, los métodos, la formación docente, la forma de evaluar, las herramientas del por qué tengo una calificación, estos instrumentos que son básicos para entender esto, ¿no? El aprendizaje significativo no es la calificación, es el qué aprendí, por qué lo aprendí, cómo lo puedo aplicar, cómo lo asocio con algo concreto, con una práctica, ¿no? Que varias mencionaron esta necesidad de, bueno, ir a aplicar el conocimiento a un escenario donde podamos hacer esa asociación. Incluye las herramientas digitales, ¿no? Que también se mencionó. Y yo invitaría, y creo que esto es una visión común que tenemos de parte del comité evaluador y quienes estamos en el equipo, participando en la modificación de los planes, a visibilizar estas situaciones. No podemos cambiar lo que no empezamos a nombrar tal cual es. Entonces, si hay estas percepciones o esto que pasa, sabemos en algunas clases, ¿no? En términos de discriminación o clasismo o cosas que suceden, que sabemos que pasan cuando nos las comunican, pero cuando no nos las comunican no nos enteramos. Entonces hay que visibilizarlas, por favor comuníquenlas para poder entonces atender estas problemáticas. Porque si no, pasa en lo cotidiano y damos por hecho que así es, ni modo, no podemos cambiar nada, y no, sí se puede. Sí lo hemos hecho cuando nos lo reportan, sí hemos podido tener una injerencia en las prácticas de enseñanza o de aprendizaje, porque también luego se da entre el mismo alumnado, en las dinámicas sociales, en donde no tiene que ver el profesor o la profesora, pero entre el grupo hay unas dinámicas también bien pesadas. Entonces, en todo eso tenemos que hablar cuando queremos tener un sentido de comunidad también. Entonces, bueno, hablémoslo y agradecerles, no dejen de participar, por favor. Vamos seguramente a tener otros espacios como estos cuando vayamos avanzando con la modificación, también para irles compartiendo los avances en cada uno de los temas, y pues ya lo vemos, ¿no? Propongamos, ya lo vemos, veamos juntos juntas qué podemos hacer por la facultad. Muchas gracias por todas sus propuestas, se van a integrar a las mesas de trabajo para que ahí las vean reflejadas en el nuevo plan de estudio. Bueno, yo les invitaría ahorita a la 1 de la tarde en el aula Enrique del Moral. Convocamos a las coordinaciones de los talleres para que presentaran sus proyectos académicos. Parte de esto que se ha estado discutiendo es qué hace distinto un taller de otro, sobre todo si todos tenemos el mismo plan de estudios. Entonces les convocamos a las coordinaciones de los talleres como para que pudiéramos dialogar, para saber en qué estamos, si hay claridad en un proyecto académico, si no hay claridad, si hay algo que nos distingue de los demás, si hay una visión particular que estamos teniendo sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la facultad. Entonces, para quien esté interesado o interesada en conocer esa visión, a la 1 de la tarde vamos a estar aquí en Enrique del Moral. Pensamos que puede ser algo muy dinámico y sí nos parece interesante que pudieran participar, sobre todo para poder hacer preguntas, cuestionamientos. Me parece que por ahí hay temas que se han manifestado el día de hoy que pueden ser interesantes que lo conozcan las coordinaciones de los talleres. Y la otra es invitarles a que se acerquen, porque siempre el hecho de poder platicar las cosas, ya sea con sus coordinaciones de etapa, con las coordinaciones de taller, con las coordinaciones de área, o con la coordinación del colegio, con la coordinación del medio pedagógico, creo que vale la pena que podamos comentar cosas, sobre todo para poder parar las cosas cuando estén sucediendo y consideramos que hay algo que se tiene que comentar, que arreglar o por lo menos que exponer, como para saber de qué manera lo hacemos. La verdad es que muchas gracias a todas y todos. Insisto, este ejercicio es fundamental para la labor que tenemos enfrente, que es la modificación de los planes de estudio. Agradecerles y pedirles que inviten, que convoquen a sus colegas, a sus compañeras y compañeros para la sesión vespertina. Gracias.
quiero decir, quizás los que estudiamos hace muchos años, esta escuela es muy distinta a como cuando estudiamos nosotras y nosotros, y eso es gracias a personas como ustedes, ¿no? Que en su momento dijeron hay que cambiar. O sea, a lo mejor cuando ustedes, ustedes van a dejar para las generaciones futuras estos cambios. Eso es lo que quiero que se lleven, porque nosotros cuando estudiamos no había intercambios, no había movilidad, o sea, solo podías estudiar en un taller, no te podías cambiar de taller, o sea, era bien diferente, ¿no? Entonces, ahorita todavía venimos cargando inercias de esas épocas, imagínense, o sea, pero ha cambiado muchísimo la escuela, entonces ayúdennos a seguirla transformando.